¿Qué tal, amigos? Lo prometido es deuda, ¿no? Ya habíamos prometido, el sábado fue cuando se celebró el homenaje a Luis Ocaña en su pueblo natal de Priego, en la provincia de Cuenca, ese merecido homenaje. Nunca es tarde, dice el refrán, y con razón, si la dicha es buena, y creo que no solo era buena, era obligada, ¿no? Congregar en el pueblo a muchos de los vecinos, algunos de los cuales apenas le conocieron, otros apenas le trataron, y en la mayoría de los casos todos le tienen como un hijo predilecto, ¿no? De ese pequeño pueblo conquense que se reunió para homenajear la figura de Luis Ocaña, haciéndole coincidir con el 50 aniversario de su victoria en el Tour de Francia, que fue en el año 1973. Bueno, he de decir en principio que fue un acto muy entrañable, como lo suelen ser todos ellos, que la espera mereció la pena, porque hubo en su momento un trofeo allá por los años 90, prácticamente duró toda una década, de los 90 al 2000, el trofeo Luis Ocaña, que se celebraba en Cuenca, donde la Diputación de Cuenca hacía un esfuerzo importante por mantener viva la memoria del hijo pródigo, ¿no? Desapareció como tantas cosas, nadie lanzó siquiera un SOS para tratar de recuperarlo, y durmió el sueño de los justos. Han tenido que pasar 24 años desde entonces para que alguien llevara a cabo la iniciativa progresando una marcha cicloturista con el nombre de Luis Ocaña allí en la zona de la serranía conquense. Y desde aquí hay que darle las gracias muy particularmente a Ángel Llorens, que se empeñó en sacar adelante este proyecto con la colaboración del Ayuntamiento de Cuenca y de muchos amigos, vecinos, el compañero Arseni Cañada, también con raíces en esa localidad, y muchos campeones que se dieron cita para mantener allí un debate, una charla, una tertulia en torno a la figura, ¿no? Ahí estaban Pedro Delgado, ahí estaba Carlos Sastre, ahí estaba Ángel Arroyo, entre otros, algún histórico como José Luis Avilleira. Bueno, digo que fue entrañable porque también asistió la familia, los hermanos. Ocaña eran 4 hermanos, además de él. 3 estuvieron presentes, el otro Antonio, al que más conocí, pues anda el pobre un poco pachucho y le deseamos desde aquí un pronto restablecimiento, como a su hijo Jean-Louis, con quien compartí también un par de tours de Francia cuando iba primero con su padre y luego como moto de enlace de la organización del Tour de Francia. Gran tipo Jean-Louis. Bueno, pues digo que nunca es tarde, ¿no? Y que la gente se congregó en torno a la charla, coloquio que hubo sobre la figura del conquense. Y luego también, muy especialmente, ¿no? Con la cantidad de gente que se apuntó a la marcha y que, bueno, llevó ese maillot Vic tan distintivo, ¿no? El Vic naranja, que había sido en su día de Jacques Anquetil, que fue también de Julio Jiménez, que llegó a ser incluso de José Miguel Echavarri. El director del equipo Reynolds y del equipo Banesto corrió una temporada al lado de Jacques Anquetil antes de que compareciese Luis Ocaña ya por el año 70, ¿no? Que es cuando se incorpora Luis a la formación francesa, con la que conseguiría la victoria en el Tour de Francia después de su paso por el equipo Fagor, el Fagor español, que fue donde inició la andadura Luis Ocaña. Bueno, como digo, el acto fue entrañable y la jornada de convivencia también, y es muy de agradecer, insisto, a todas las personas que se han preocupado por recuperar su figura, que esto se mantenga además a partir de ahora permanentemente. Es verdad que son muchas las carreras ciclistas que hay en el calendario, que resulta verdaderamente complicado mantener una prueba, lo sé, me consta, pero me dio mucha rabia. Sentí mucha impotencia cuando en el año 2000 se suprimió el trofeo Luis Ocaña, que además era una carrera francamente bonita, con subida ahí a la catedral. Pero si ahora de momento se ha conseguido recuperar de alguna forma a través de esta marcha cicloturista o ciclodeportiva el espíritu de Luis Ocaña y la afición al ciclismo por toda esta serranía, pues bienvenido sea. Porque creo, insisto, que es una memoria de mantener vivos a los que se nos fueron. Y la marcha de Luis Ocaña, la marcha primero del ciclismo y la marcha luego de este planeta, pues fueron un poco tristes y dolorosas. Bueno, no tanto en lo deportivo, acaso porque no acabó de culminar una carrera que era realmente portentosa. Y en lo personal, porque era un hombre que vivía entre el éxtasis y el tormento, un hombre con una personalidad muy fuerte, muy especial, que le permitió ser un grandísimo ciclista, pero que también le impidió vivir la vida en toda su plenitud. Sí, tenía 49 años, a punto de cumplir los 50. Recuerdo que estábamos a punto también de salir para cubrir el Giro de Italia cuando nos llegó la noticia de que
se había disparado con su escopeta y se había quitado la vida. Fue un golpe brutal que nos dejó a todos helados, algunos menos sorprendidos, porque recuerdo siempre a Ocaña, con el que mantuve infinitas conversaciones, muchísimas horas de coche, muchísimas horas de viajes, muchísimas horas de compartir las carreras, la Vuelta a España, el Tour de Francia, el entonces comentarista de Antena 3, que decía siempre que yo nunca llegaré a viejo. Y no solo no llegó a viejo, sino que ni siquiera llegó a cumplir los 50 años. Digo que se hablaron muchas cosas, como siempre, de que si tenía problemas económicos, de que si la realidad, al menos apunta en ese sentido, es que, bueno, pues hubo unos análisis médicos que le dieron unos resultados bastante negativos y decidió, pues, quitarse del medio, desgraciadamente, ¿no? Era un carácter, como digo, muy fuerte. Era un ciclista que había vivido muchísimas adversidades y que las había superado. Y esa, pues no la pudo superar, acaso porque además le podían faltar determinados atractivos. Era un hombre muy feliz ejerciendo de agricultor. Fueron muchas las ocasiones en las que estuvimos, bueno, fueron varias las ocasiones en las que estuvimos ahí en su finca de Novaró, una finca en la que cultivaba Armagnac y en la que cada vez que la carrera llegaba por el sur de Francia, pues nos deteníamos allí con su mujer Josiane. Había alguna cena, algún cenáculo importante con gente como Jacques Anquetil incluso, y la verdad es que no faltaba nunca la barbacoa ni el carácter hospitalario de Ocaña para compartir con su gente. Claro que compartimos infinidad de retransmisiones deportivas, infinidad de momentos curiosos y particulares ahí metidos en una cabina telefónica y tantas películas y tantas aventuras, ¿no? Pero sobre todo compartí pues lazos de unión y de amistad con un hombre que había sido mi ídolo, pero el ídolo más absoluto, casi me atrevería a decir que posiblemente el único gran ídolo deportivo que uno ha tenido a lo largo de toda su trayectoria. Yo no he sido muy amante de muchos deportes y ha tenido a gente a la que ha admirado y admira profundamente, ¿no? Pero siempre decimos un poco lo mismo, ¿no? Nuestros ídolos son aquellos que fueron nuestro referente en la niñez o en la adolescencia, ¿no? Y tendría yo unos 15 años aproximadamente, o 16, cuando empecé a oír hablar de Luis Ocaña, cuando se apagaban los ecos de los grandes Bamontes y Julio Jiménez y nos llegaban noticias de Francia de que había un chaval que había conseguido ganar el Gran Premio de las Naciones contrarreloj amateur. Bueno, era una disciplina que ya era contrarreloj que entonces, y en cierto modo también ahora, parecía vetada por completo, ¿no?, a los corredores españoles, y escuchar de repente que había un ciclista que vivía en Francia, que era español, nacido en Cuenca, y que era capaz de ganar el campeonato del mundo contrarreloj, porque el Gran Premio de Naciones, que todavía se disputa con escasa atención, todo es cierto, era un referente fundamental. Eran pues 60 o 70 kilómetros contra el crono, y la noticia de que un ciclista español había ganado el campeonato de las naciones, el Gran Premio Naciones, como se llama, en categoría amateur, y que iba a pasar a correr con el equipo Favor, pues fue un aldabonazo importante y el foco se puso ahí, ¿no? Aparece en el ciclismo profesional y apenas 2 años después ya está erigido en un corredor que está ganando el Tour de Francia. Así de fácil y de sencillo, al más grande de todos los tiempos, mientras no se demuestre lo contrario, que era Eddy Merckx. Tenía Ocaña 26 años, 27 años, cuando en el Tour de 1971 sufrió aquel grave percance, ¿no? Aquel percance que cegó todas sus aspiraciones y todas las ilusiones. Le llevaba casi 8 minutos a Eddy Merckx después de una asombrosa demostración en la etapa que finalizaba en la estación de Orsières-Merlet. 8 minutos le metió al belga, distanció a todos los rivales, prácticamente había sentenciado la carrera, y tan solo 2 días más tarde, en el descenso del mítico y maldito a la vez Col de Manté, sufría aquella caída en medio de la lluvia que acababa con sus ilusiones de ganar el Tour de Francia. Volvió al año siguiente y tuvo que padecer una enfermedad que le obligó a rendir francamente mal. Y en el año 1973, cuando vuelve a aparecer con ímpetu, con ganas y con toda la energía del mundo, se encuentra con que Eddy Merckx no disputa el Tour de Francia. En aquella edición Ocaña ganó 6 etapas de unas exhibiciones portentosas, le sacó un cuarto de hora al segundo en la clasificación general TVNet, brindó con el Tarangu Fuente alguna escena y algún espectáculo grandioso en una etapa mítica en Les Orres, y en resumidas cuentas demostró al mundo que era el gran rival de Eddy Merckx, ¿no? Un poco para que nos hagamos la idea, esa pelea entre Pogačar y Vingegaard que pueda existir en el día de hoy, ¿no? Lo que pudo haber sido y no fue es una historia que nunca me gusta vender, ¿no? Pero siempre he tenido la convicción de que Ocaña era corredor más fuerte que Merckx en el Tour de Francia.
Posiblemente estemos, cuando digo un caso parecido en ese sentido, no tiene nada que ver el carácter indómito, el carácter valiente, agresivo de Ocaña corriendo, tiene muy poco que ver con el carácter tan frío de Vingegaard, ¿no? Pero posiblemente sí estaríamos asistiendo a una comparación parecida, ¿no? Nadie puede discutir que Pogačar es el número uno de la actualidad, pero tampoco se puede discutir de momento que Vingegaard es superior a Pogačar en el Tour de Francia, ¿no? Pues un poco así ocurría en aquellos años 70, y estamos hablando de 50 años en efecto atrás, con Luis Ocaña y con Eddy Merckx. Claro, la historia es lo suficientemente contundente para decirnos quién fue el número uno, y comparar los palmarés es herético, ¿no? Al final Ocaña firmó 60 victorias, que no está mal, para una carrera corta en la que las desgracias, las enfermedades, las lesiones, cuando no era una caída, era un forúnculo intempestivo, cuando no que inició más o menos pronto su declive. El caso es que apenas pudieron enfrentarse. Y la historia dice que Eddy Merckx ganó 5 Tours y que Luis Ocaña ganó 1. Pero bueno, más allá de todas esas consideraciones y alejándonos por completo de las comparaciones, yo creo que la figura de Ocaña está mucho más allá del palmarés y de los resultados también, ¿no? Porque si representó algo a mí en particular en el momento en el que yo era un adolescente que empezaba a amar el ciclismo, pues para la gran afición española sufrió un aldaborazo, ¿no? Supuso un aldaborazo, supuso un viento de aire fresco espectacular, porque además se trataba de un ciclista muy completo, que sí, era un español. Él me lo contaba algunas veces, ¿no? Y decía que estaba forjado su carácter precisamente en esa circunstancia. Sus padres tuvieron que emigrar desde muy jóvenes a Francia, como ocurría entonces con tanta frecuencia. No está de más que recordemos este pasado para cuando llegue el presente saber de dónde vinimos. Y que, bueno, se instalaron allí en el Valle de Arán, prácticamente en la frontera, ¿no? Posteriormente se trasladaron a Montmarsan, Ocaña ya casado con su esposa Josiane, y allí más o menos cimentó toda su carrera. Pero él nunca, no solo no renegó de su carácter español, todo lo contrario. Al año siguiente estaba fichando por el equipo Fagor, donde corrió 2 años, e incluso después de su estadía en el Vic, que era equipo francés, volvió al ciclismo español, al equipo Superser. Y la verdad es que lo comenté el otro día en la charla, en la charla coloquio ahí en Priego el sábado, y él lo ha dicho muchas veces de manera pública, ¿no? Al margen de que lo haya comentado en círculos más privados, siempre dijo que le había hecho mucha más ilusión ganar el Campeonato de España que ganar el Tour de Francia. Y la razón era que se sentía casi medio incómodo en los dos escenarios, porque en Francia, que era su lugar de residencia desde bien niño, en Francia le consideraban el español de Mont-de-Marsan, y en España le consideraban el francés de Cuenca o de Priego. Y una injusticia tremenda. Contaba él que en sus años de nada más llegar al Valle de Arán, con apenas 6 o 7 años, cuando iba a la escuela, le llevaban en un tractor, en el remolque de un tractor, en medio de un ambiente, os podéis imaginar, ¿no? Las temperaturas, el frío y la nieve que azota en esa zona. Con 7 años en el remolque, kilómetros para ir a la escuela cada día, pasando un frío cerval. Siempre dijo que ahí y en ese momento se había forjado su carácter, ¿no? Ese carácter que le llevó a ser un corredor agresivo, combativo, espectacular, capaz de crecerse en las grandes adversidades y capaces, y de ahí viene su explicación, de saber valorar la importancia que tenía por ganar el Campeonato de España. No solo porque él era muy patriota y se sentía muy español y disfrutó de llevar el maillot de campeón de España, ¿no? También y especialmente porque lo había conseguido con un esfuerzo espectacular ante todo el equipo CAS. Imaginaos, es ahora mismo como si un corredor, qué sé yo, del equipo del Arkea, pongamos por caso, le gana el equipo Movistar un campeonato nacional. Entonces también se alineaban 20 corredores del CAS, mientras que sin embargo por el Vic solo había un español en ese momento, que era Jesús Aranzábal, compañero de Ocaña. Hubo otro también, Luis Balaguer, un asturiano, que le acompañó. Con 2 corredores fue capaz de ganarle a todo el equipo CAS el Campeonato de España, y yo he escuchado en boca de rivales suyos como Linares o Perurena elogios formidables de que no había quien pudiera con él, ¿no? Que cuando se volvía loco y arrancaba, que era una fuerza descomunal, un carácter que tenía de bravo, que le llevaba a conseguir gestas verdaderamente heroicas y después hundimientos o desfallecimientos. No era el estilo del Tarangu Fuente, ¿eh? Eso era otro estilo. Quiero decir, lo daba absolutamente todo por conseguir la victoria y no le valían las medias tintas, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco, a modo de resumen, la figura de Ocaña, por lo que a mí me toca. Y a mí me tocó mucho. Tuve ese privilegio
y lo sentí como todos, ¿no? Su marcha del ciclismo y su marcha de esta vida. Porque si he contado que la relación que tuve con Ocaña se fraguó en mi admiración de niño, también debería contar, y por ahí hay una foto de la Vuelta Ciclista a España de 1977, que ya ha llovido desde entonces, ¿no? Esa fue mi primera incursión en la Vuelta Ciclista a España para cubrir las últimas etapas de la ronda que estaba dominando con mano firme Freddy Martens. Cuando aparezco ahí al lado de Chico Pérez en una entrega, ganó Freddy Martens, fueron 13, ya se me va la cabeza, 13 etapas en aquella edición de la Vuelta. Y fue la última comparecencia de Ocaña en la Vuelta Ciclista a España. Fue el último año en el que corrió Ocaña como profesional. Defendía entonces los colores del Frisol holandés. Ya estaba de capa caída, esa la verdad, y fue pues el canto del cisne, de alguna manera, ¿no? No se me olvidará nunca la entrevista que tuve oportunidad de hacerle en aquella salida, y sobre todo el momento en el que atacó a poco de empezar la etapa y ya me volvía loco. Era mi primera incursión, como digo, en el mundo periodístico y además en un escenario como el de la Vuelta Ciclista a España. Siempre lo diré, mi primera entrevista a un ciclista profesional fue a Luis Ocaña, y eso para mí fueron palabras mayores. Luego quiso el destino unirnos como comentaristas y consultante, a la manera en que lo hago ahora con Alberto Contador, que lo he hecho con tantos otros a lo largo de tantos años, porque son muchos años, la verdad, y tuve ese privilegio de compartir con él, bueno, no solo las experiencias, no solo las aventuras de todo lo que había sido su carrera, sino también su espíritu, su carácter, su personalidad bastante arrolladora. Tenía una personalidad muy fuerte y sobre todo la sensación de que era un hombre que de alguna manera seguía atormentado. Ocaña era consciente de que había sido grande, de que había sido Dios. En Francia se le veneraba de una forma extraordinaria. Me atrevería a decir que casi más que en España, pero en España efectivamente también fue un ciclista al que se siguió con muchísimo cariño y con muchísima admiración por todo lo que consiguió y por todo lo que estuvo a punto de conseguir, ¿no? Porque claro, si miras su palmarés incluía actuaciones formidables, ganando la Vuelta a España, ganando 3 veces el Dauphiné, la Vuelta al País Vasco, la Semana Catalana, es decir, la Semana Catalana, la Vuelta a Cataluña. Bueno, en el fondo, evidentemente era un ciclista número uno en su tiempo y sus actuaciones y su presencia en las carreras era todo un verdadero acontecimiento. Y bueno, pues ese es a modo de resumen un poco la explicación de por qué a mí me hacía tanta ilusión, ¿no? Estar el otro día en Priego, en Cuenca, porque lo sentí de una forma tan especial, volver a vestirme ese maillot del Vic que tantas ilusiones me había dado de niño, volver a compartir con su familia, a la que no conocía, las 2 hermanas y al hermano, que allí estuvieron recibiendo también el cariño de los vecinos. Todos se marcharon muy jóvenes a Francia y en estos casos no volvieron realmente, ¿no? Pues fue algo verdaderamente entrañable, así que no me queda nada más que dar las gracias, insisto, a los organizadores, en la persona principalmente de Ángel Llorens, que se ha encargado de todo esto, al Ayuntamiento de Priego, que ha colaborado para hacer de la jornada un día verdaderamente festivo y emotivo, y sobre todo a todos los que, de una manera o de otra, han contribuido y van a seguir contribuyendo, estoy seguro, a mantener vivo este memorial a través de esta marcha cicloturista, que ha querido coincidir con el 50 aniversario, fue en 1973, de la victoria de Ocaña. Hemos estado a punto de pillar el 2024, 51, y por eso, con cierta urgencia, se ha hecho. Pero como decía al principio, más vale tarde que nunca para rescatar la figura de un hombre absolutamente espectacular, de uno de esos ciclistas que ha marcado época, no solo en el corazón del adolescente que fui, sino en el corazón de todos los aficionados que siguieron sus aventuras y sus evoluciones. Que siga siempre vivo con nosotros, porque solo se mueren los olvidados. Gracias.